Favorecidos. Historias de personas que gozaron del favor de Dios. Fueron personas comunes que decidieron hacer de Dios, el Todopoderoso Creador, su fiel amigo. Conocerás cómo sus vidas fueron tocadas por la gracia y el favor de Dios, dejando en ellos una imborrable huella. ¿Gozas del favor de Dios? Mírate en el espejo de quienes fueron transformados por el toque de la gracia de Dios. Favorecidos. En el tema anterior. Esa es la historia de un hombre llamado Enoc. Nosotros no somos simplemente llamados siervos de Dios, seguidores de Dios, sino que podemos encontrar en la Escritura que cuando nos acercamos a Él, Dios nos llama sus amigos. ¿Cómo nos favorece Dios cuando desarrollamos una relación íntima? Una de las cosas es que nos brinda su paz. Las cosas que recibimos de Dios es honra. Dios nos honra. Y creo que la más elocuente y la más alta manera de Dios mostrarnos el alto valor que tenemos para Él es el precio que pagó por nosotros. Cuando decides caminar con Dios, Él te favorece con una vida eterna. No solamente es que nos dio vida eterna, es que nos dio vida eterna para estar con nosotros. Dios también te favorece bendiciendo a tu familia. Y aún te animo este día que puedas hablar con tu familia y mira a tu familia y háblales como personas que son favorecidas por Dios. Hola querida iglesia, espero que estemos listos para una vez más recibir aquello que sé vendrá de parte del Señor para cada uno de nosotros. Quiero compartir un tema más en la serie que hemos llamado Favorecidos. Y en esta oportunidad les hablaré de un tema que he llamado Un huésped inesperado. Cuando hablamos del favor de Dios, estamos compartiendo de esa maravillosa gracia con la que Dios nos ha bendecido. Toca, por cierto, el favor de Dios cada una de las áreas de nuestras vidas, de aquellos que decidimos confiar y creer en nuestro Dios, confiar nuestras vidas a aquel que dio la suya por nosotros, hablando de Jesús. Por eso creo que como cristianos necesitamos transitar la vida con esta convicción. Soy una persona favorecida por nuestro Dios. ¿Te sientes de esa manera? ¿Sientes que el favor de Dios está sobre ti? Algunas personas piensan que eso depende de cómo vayan las cosas, pero es al contrario. No es que me siento favorecido dependiendo de cómo estén las cosas en torno a mí, sino que las cosas en torno a mí cobrarán un sentido, una dirección diferente cuando dentro de nosotros podemos sentirnos como lo que somos, favorecidos por nuestro Dios. Y les decía que iba a compartir un tema que he llamado Un huésped inesperado. Dice la Escritura que en un momento dado, David, el rey David, quería trasladar el arca del pacto hacia la ciudad de Jerusalén. Y su razonamiento fue esto, incluso habló con los principales de la ciudad, habló con la gente que tomaba decisiones junto a él y les dijo: desde Saúl no se le ha dado la debida importancia al arca del pacto. ¿Qué era el arca? Una pequeña caja de un poco más de 1 metro de largo por un poco más de medio metro de alto, recubierta de oro con unos ángeles labrados allí sobre ella. Pero lo más importante de esta caja era que allí Dios había decidido también colocar su presencia. Cuando quería hablar con el pueblo de Israel, lo hacía desde allí. De hecho, esta caja, esta arca, esta pequeña arca, fue colocada en el tabernáculo en un lugar muy especial. Pero
ya por algunas razones, esa arca, esa pequeña caja, había sido llevada a diferentes lugares e incluso fue robada por ejércitos filisteos, pero cuando David entra en posesión de ella una vez más, dice, es necesario llevarla a la ciudad. Hicieron todos los preparativos y dice la Escritura que entre gritos de alegría, de júbilo, de entusiasmo, tomaron el arca y lo colocaron, o la arca y la colocaron en un carruaje. Y allí entre las personas que iban ayudando para llevar esta arca a la ciudad, estaba un hombre llamado Usa. Pero era un carro alado por bueyes y dice que en un momento dado los bueyes se perdieron el control, se tropezaron y iba a caerse el arca. Y en ese momento dice que Usa trató de detenerla y cuando toca el arca dice que él cayó muerto. David se sorprende por la situación y toma una decisión. La decisión de no seguir llevando el arca a la ciudad y habla con algunas personas y les dice, vamos a dejar el arca temporalmente en una casa. Y escogen a un hombre llamado Obed-Edom. Le dijeron, lleva el arca a tu casa. De hecho, lo dice así el libro de el profeta Samuel, el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, los versículos 9 hasta el 12. Vamos a leerlo. Dice de esta manera: aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su herencia y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Es interesante mirar esto porque Obed-Edom recibe esta invitación, y es más que una invitación, fue como una orden de parte de David para recibir el arca en su casa. Y desde luego vemos que fue un hombre que recibió la bendición de Dios. Sin embargo, quiero que miremos, que pensemos un poco en esa historia de ese hombre, en la decisión que este hombre tomó antes siquiera de recibir retribución, de recibir esa bendición de la que se habla. Porque ciertamente leemos rápido la Escritura y podemos notar que, bueno, por haber hecho tal cosa, entonces no solamente su familia, sino también su hacienda, es decir, sus bienes, sus posesiones, sus negocios comenzaron a ir bien. Y eso es extraordinario, pero ¿qué ocurrió antes? ¿O qué pudo ocurrir antes de que él tomara esa decisión? Y pensando en esto, quiero entonces que miremos qué ocurre con el favor de Dios cuando se presentan este tipo de situaciones. Mira lo primero que quiero destacar aquí. El favor de Dios desafía tu fe. El favor de Dios desafía tu fe. Un hombre, ese llamado Usa, acababa de morir producto de haber tocado apenas esa caja, haber tocado el arca. Y luego le piden a Obed que se la lleve a su casa. Pregúntate, ¿lo harías? ¿Te pones a pensar el riesgo que esto implica? ¿Te pones a pensar cuáles son las consecuencias que esto puede traer a la vida de la familia, a mi propia vida? Pero es que Obed-Edom era un hombre de fe. De hecho, dice la Escritura que era uno de los levitas.
Y no solamente conocía lo que había ocurrido con Usa, sino que probablemente también sabía lo que había ocurrido con esos pueblos que habían tomado aquella arca y la habían llevado como parte del botín. Esos pueblos filisteos que cayeron prácticamente en desgracia por haber tenido la osadía de robarse algo, primeramente que obviamente no era de ellos, pero no se trataba de cualquier cosa, se trataba del arca que Dios de una manera particular había mandado a hacer. No habían robado al pueblo de Israel, estaban robando a Dios. Y el arca representaba la presencia misma de Dios. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, Obed-Edom toma una decisión que desafió su fe. Y es que los que se saben favorecidos no temen afrontar retos. Fíjate, Daniel, Sansón, David, Gedeón tenían algo en común con Obed-Edom. Fueron personas que, sabiéndose favorecidas por Dios, tomaron la firme decisión de confiar en el Dios en el cual creían. Y eso es algo que nos debe retar a nosotros también. Debe hacernos meditar. Aunque las cosas para otros pueden salirse de control, aunque las cosas para algunas otras personas pueden no estar bien o no haber salido bien, cuando reconocemos que la presencia de Dios para nosotros lo que significa es que gozamos del favor de Dios, enfrentaremos los retos, las cosas que se nos planteen en la vida con una determinación diferente. Yo sé, por ejemplo, que en este tiempo hay cosas que parecieran ser difíciles de afrontar. Hay cosas que se nos piden hacer que parecieran ser complicadas para llevarlas adelante, para salir adelante en medio de ellas. Pero hoy te animo a meditar y a pensar en hombres como Obed-Edom, en hombres como Daniel, en hombres como Josué, en hombres como Moisés, en personas como aún el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aquellos que de lo que la Escritura dice que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo aún a la muerte. Eran hombres que se sabían favorecidos, personas que se sabían favorecidas, como el caso de la reina misma Esther. Esa mujer arrojada que, a pesar de sentir temor por algo que tenía que hacer, que era acercarse al rey para solicitar gracia para con su pueblo, la frase que usó fue esta: esto es lo que haré, y si tengo que morir, que así sea. Porque su primo le había dicho: ¿quién sabe si para este momento es que Dios te tiene en este lugar? El favor de Dios va desde la eternidad y hasta la eternidad, pero nosotros hemos incursionado en una parte de la historia porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas acá. Por eso, aunque los retos parecieran difíciles de afrontar, hazlos sabiendo que tu Dios poderoso reina. Tu Dios va contigo y lo que vendrá después ya lo verás. Es fácil ahora mirar miles de años después la historia de Obed-Edom y ver cómo se convierte aún, creo, en la envidia de mucha gente, en la admiración de otros, porque dice que su familia y su casa, su hacienda, sus negocios, todo prosperó. Pero antes de la prosperidad está confiar en el favor de Dios. Y creo que una de las más palpables maneras de actuar con fe es esta: la obediencia. La obediencia es la cara más visible de la fe.
Porque cuando hablamos de creer, no estamos hablando simplemente de sentir algo dentro de nosotros, un calor que nos recorre, un asunto de que, bueno, la presencia de Dios está allí. Puede ocurrir. David danzaba de alegría cuando estaba en la presencia misma de Dios. Pero no tenemos fe por cantar. Cantamos porque tenemos fe. Pero la fe se muestra a través de la obediencia. Pero yo pienso esto: como dice la Escritura, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Esto lo leemos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Ahora, el reto con obedecer a Dios es que puede pedirnos cosas que desafían el razonamiento humano. Y esta es una diferencia con lo que quizás otras personas puedan pedirnos. Por eso la obediencia es un acto de fe. Pregúntale, por ejemplo, a María, esa muchacha que decidió concebir y dar a luz un hijo aún siendo virgen. O en el caso de Josué, dar vueltas alrededor de una muralla, una ciudad amurallada, y creer que gritando y dando vueltas la ciudad o las murallas de aquella ciudad caerían. O al apóstol Pedro, cuando el mismo Jesús le dijo: baja de la barca y camina sobre el agua. O cuando le dijo a Moisés: háblale a una roca para que de ella brote el agua. Son cosas que cuando las pensamos parecieran no solamente que son imposibles, sino que trascienden la lógica. Pareciera que no es razonable creer o actuar de acuerdo a tales cosas. Pero hoy quiero animarte a meditar y a pensar en tu Dios. Te animo a meditar y a pensar en lo que tu Señor en este tiempo puede pedirte. Y al hacerlo, dile: Dios, quiero obedecerte a ti antes que a cualquier otra persona. Independientemente de lo que nos esté rodeando, de lo que te esté rodeando en este momento. No importa si pareciera que es posible o no es posible, de eso se trata la fe. Y eso hace el favor de Dios en tu vida, te desafía. Porque antes de ver a Dios obrar en un área en tu vida, lo primero que Él espera de ti es obediencia, como una muestra de fe, de confianza y de seguridad de tu parte hacia Él. La Biblia está llena de historias, de momentos que definitivamente desafiaron la manera de pensar de las personas. Mira lo siguiente que quiero compartirte. El favor de Dios no solamente desafía tu fe, el favor de Dios despierta tu sabiduría. Cuando el favor de Dios está sobre nosotros, el espíritu de sabiduría que está en nosotros nos ayuda entonces para tomar decisiones a partir de tal sabiduría. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 8. El Señor dice, hablando el mismo Señor: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Qué maravilloso. Qué extraordinario vivir con esa convicción. Saber que Dios nos ha hecho personas capaces, brillantes en nuestra manera de pensar. Ahora no solamente a la manera del mundo, no solamente para idear planes, idear cosas, sino para que tales planes tengan que ver con el propósito y lo que la vida para nosotros representa, aquello que es importante para nosotros y para lo que Dios nos puso en este lugar. Por eso, al meditar en eso, creo entonces que la prosperidad está precedida por decisiones sabias, pero esta decisión
sabia está antecedida, la antecede el favor de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? No importa los retos que estén delante de ti este día. No importa si tiene que ver con algún asunto económico, no importa si tiene que ver con tu carrera universitaria, no importa si tiene que ver con un asunto de familia o en cualquier otra área en la que necesitas tomar decisiones. Siéntete favorecido por Dios. Porque si sabes que el favor de Dios está sobre ti, entonces la sabiduría que necesitas para poder afrontar tales cosas, el consejo que requieres para poder tomar las buenas decisiones en ese momento, te vendrá del mismo Dios que ha prometido estar contigo. Porque en resumen, eso es el favor de Dios. Es su propia presencia en medio de nosotros. Se dice que Obed-Edom entonces prosperó, pero dice el libro de Proverbios que aún antes de la plata está el conocimiento. Significa que Dios planta en nosotros el conocimiento requerido para poder alcanzar las metas y las cosas que queremos lograr. Forma parte de lo que Dios ha establecido, forma parte de lo que Dios está dispuesto a hacer. Vuelvo a leer el Salmo 32:8, es maravilloso. Dice, yo te instruiré. El mismo Dios está prometiendo. ¿Quieres emprender un nuevo camino? ¿Quieres prosperar en un área de tu vida? Permite que yo te instruya. Sigue diciendo, yo te mostraré el camino que debes seguir. Te instruyo, te enseño qué hacer, pero luego voy contigo. Te guío, te muestro el camino. No es que simplemente nos manda, sino que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo voy transitando la ruta hacia ese algo que tú anhelas en tu corazón. Y por cierto, no siempre los valles que transitamos son sencillos. Hay valles que van a ser difíciles, veredas que son intrincadas, situaciones que son atemorizantes. Pero ¿sabes qué nos da confianza? Saber que lo que dice la Escritura es cierto. El Señor va con nosotros y Él nos mostrará el camino que debemos andar. Por cierto, no es cualquier camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La ruta para nosotros ser gente exitosa a la manera del reino de los cielos, la ruta para que nosotros podamos transitar el camino de la sabiduría ha sido trazada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso si alguno dice que le pertenece, dijo Juan, debe andar como Él anduvo, caminar por la ruta que Él caminó. Y en eso Dios entonces despertará para nosotros la sabiduría. Que no se trata solo de los asuntos eternos y trascendentes, que lo incluye, pero aún para las pequeñas cosas de la vida. Si tienes que darle un giro a tu negocio y necesitas saber cómo hacerlo, dile, Señor, instrúyeme, muéstrame el camino que debo andar, dame tu consejo en este momento. Pero recuerda, hay cosas que Dios te dirá que hagas que desafiarán aún tu propio razonamiento, aún tu propia lógica. No dejes eso de lado. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 9, el versículo 10. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. La sabiduría comienza, el principio de la sabiduría es temer a Dios, es confiar en Dios. Es que, como en el caso de Obed-Edom,
quedó evidente y palpable allí es que la presencia misma de Dios estaba allí. ¿Cómo no iba a prosperar si Dios mismo estaba allí? ¿Cómo no iba a tomar decisiones sabias si Dios mismo estaba allí para aconsejarle? Pero mira lo que ha ocurrido ahora. No tenemos que traer un arca a nuestra casa, sino que el Dios mismo ha dicho: ahora ustedes son el arca, porque ahora pondré mi Espíritu Santo en ustedes. Yo a veces acostumbro decir y aún bromear que cuando oramos, levantamos nuestra mirada al cielo, aunque deberíamos mirar hacia adentro, porque es allí donde Dios ha dispuesto a hacer en este tiempo su habitación. Si has creído en Jesucristo, si Él es tu Señor y tu Salvador, siéntete favorecido. El Espíritu del Señor está en ti y va contigo. Y si el Espíritu del Señor está en nosotros, la sabiduría que Dios ha plantado en nuestra vida ha despertado a la vida. Ha despertado y podemos hacer uso de ella en cualquier área de nuestras vidas. Quiero compartir algo más. En esta historia de Obed-Edom, este hombre que asumió el reto, que asumió la responsabilidad, porque sabía que era un hombre favorecido por Dios. ¿Cómo no serlo? Entre tanta gente fue escogido para que la presencia de Dios fuera a su casa. Y es esto último: el favor de Dios te prospera. El favor de Dios te prospera. Número uno, desafía tu fe. Por otro lado, despierta tu sabiduría, pero como resultado te prospera. Y recuerda eso, como resultado, no es lo primero. No es que primero prospero y luego voy a la presencia de Dios para buscar sabiduría y creer en Él. Es que creo en Él, confío en su sabiduría y luego soy prosperado. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y ese orden implica que hay cosas que llevan una determinada secuencia. No es un asunto que yo diga, es un asunto que puedes buscar por la palabra del Señor y puedes preguntarte ahora mismo: ¿cuál es ese orden que Dios espera que yo siga? De tal manera que al traer orden a mi vida en esta área, el resultado sea que el favor de Dios que está conmigo prospere mi vida, la vida de mi familia y aún mis cosas también. Dice la escritura que acabamos de leer allí en el libro de Samuel, dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia y a su hacienda. Ya que en el tema anterior les compartí acerca de cómo el favor de Dios bendice a nuestra familia, quiero entonces centrarme un poco en cómo Dios prospera nuestras vidas, aún financieramente, económicamente, materialmente. La provisión de Dios sobre nuestra vida. Y ciertamente, la verdad es que el favor de Dios es la puerta a la provisión para nosotros como hijos de Dios. Y a veces eso es un desafío, desde luego, sobre todo en tiempos como los que ahora mismo estamos viviendo. En Venezuela experimentamos una hiperinflación, devaluación que se consume nuestros recursos, escasez en muchas cosas y un desafío para poder vivir nuestro día a día, desde luego. Pero sé que no me están viendo solo desde Venezuela y tú tienes tus propios retos. Yo sé que en muchas partes, desde donde ahora mismo nos están mirando, también están atravesando sus propios desafíos, que no son menores, porque así es la vida. La vida no es fácil. La vida trae sus batallas, pero es por eso
que cuando nosotros vivimos esa vida sabiendo que somos favorecidos por Dios porque somos parte de su familia, porque somos sus hijos e hijas, porque somos su pequeño rebaño, entonces entenderemos que la prosperidad de un hijo de Dios, la provisión de un hijo de Dios, no nos viene de los planes de una nación, sino de los planes gestados desde la eternidad y hasta la eternidad por el único que es fiel en cumplir cada una de sus promesas. Queridos, creamos en que Dios pues suplirá todas nuestras cosas conforme a sus riquezas en gloria. Que eso nunca abandone nuestra manera de pensar. Al contrario, afírmalo en tu familia. Habla palabra de favor de Dios sobre tus hijos, sobre tu familia, y aún ora sobre ellos la bendición. En esta área, no importa dónde creciste, no importa cómo fue tu pasado, no importa si fue un pasado de mucha abundancia o de mucha escasez, cuando estás en Cristo eres una nueva persona. Y ahora, quien paga las cuentas es tu Padre celestial. Y no importa el costo que las cosas puedan tener, mi Dios es suficiente y todo suficiente para honrar su palabra, porque no nos ha traído hasta acá para hacernos regresar en ansiedades e incertidumbres. Nos trajo a la vida para suplir, porque si fue capaz de darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Lo crees? ¿Crees que eso es así? ¿Confías en que eso es así? Esto no es un asunto de creer en cosas mágicas, sino de confiar en el eterno, confiar en el único y sabio Dios, aquel que ha dicho que tú eres su heredero, que tú eres su heredera y que el reino de los cielos ha venido para establecerse acá y tú eres parte de ese reino de los cielos. Querida iglesia, hoy les animo para que le pidan a Dios que extienda sus posesiones, que pueda extender su territorio. Pueden orar así, dile: Señor, extiende mi territorio, extiende mis capacidades, extiende mi provisión. Pero confiamos en que tú, Señor, conoces mejor que nosotros qué implica tal cosa. Padres que me oyen, papá, mamá, sé que es un reto ahora mismo alimentar, educar, proveer para cada cosa de tu familia, para cada cosa de tus hijos e hijas. Pero es que siempre lo ha sido. Pero hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, hombres como Salomón y aún hombres como Obed-Edom son un testimonio de que quienes deciden confiar sus vidas a Dios gozarán de su favor y este favor les prosperará. Si Dios fue capaz de prometerte aún un cielo nuevo, una tierra nueva, si Dios es capaz de crear cosas nuevas para ti, ¿no suplirá lo temporal? Si Dios te ha dado su espíritu, si Dios ha renovado tu mente, si Dios ha prometido aún un cuerpo nuevo para ti, ¿no proveerá calzado para colocarlo sobre tus hijos? ¿No proveerá el alimento que ellos requieren? Y quiero hablar esto a la familia.
aunque estamos viviendo un tiempo difícil por la pandemia y por todas las implicaciones que esto ha traído, lo que determina tu vida y lo que determina esta generación no es una pandemia, es la gracia y el favor de Dios sobre su familia. No eres el hijo de una pandemia, eres el hijo del Todopoderoso. Y lo que se dirá en el tiempo es que hubo hombres y mujeres que con determinación creyeron y confiaron, y el favor de Dios nunca se apartó de ellos. Seguimos escribiendo la historia y ahí estamos tú y yo. Y espero que dentro de unos años alguien pueda mirar hacia atrás y pueda mencionar tu nombre, como fue mencionado el nombre de Obed-Edom. Pueda mencionar tu nombre y decir, fue un hombre, fue una mujer que cuando la presencia del Señor llegó a su casa, prosperó en medio de las situaciones más difíciles que el planeta vivió en ese momento. Y allí glorificarán a Dios por haber hecho tal cosa. Pero estas cosas son para quienes hemos decidido creer. Pastor, ¿eso significa que las cosas serán fáciles? Desde luego que no. ¿Pero qué? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, ¿algo puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Desde luego que no. Nada puede apartarnos, y a los que amamos a Dios, más bien estas cosas nos ayudan para bien. Que aún estas cosas que pueden ser difíciles, porque sé que hay cosas que no son para nada fáciles. Una enfermedad, la enfermedad de un ser querido. Pero aún para estas cosas, nuestro Dios ha provisto. Levanta tu mirada, porque a quien tenemos en el cielo es a Dios. Siéntete favorecido, porque Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos decir, Señor, soy prosperado en ti. Podemos decir, mi vida y la vida de mi familia será prosperada, porque el pago de tal cosa ya fue entregado en la cruz. Eres ciudadano del cielo, hijo de un Dios eterno. Pero estas cosas son para quienes creen. Que esto nos sirva entonces para levantarnos con ánimo este día y decirle, Señor, no sé si las cosas afuera habrán cambiado. No sé si las cosas que me esperan este día parecieran más fuertes que yo. Pero tengo esta convicción, nada es más fuerte que tú y nada es más grande que tú. Y no sé si nuestra economía ha cambiado, no sé si nuestro planeta ha cambiado, pero de algo estoy seguro, tú no lo has hecho. Tú sigues siendo Dios. Mi Dios, por cierto, nuestro Dios. Amén. Cierra la historia de Obed-Edom. La gente se enteró que le iba bien. En solo 3 meses de estar el arca allí, a él y a su familia comenzó a irle bien. Comenzaron a notar que los hijos de Obed, o que la familia de Obed prosperaba, que Obed compraba cosas que antes no tenía. A lo mejor le vieron con una ropa nueva, a lo mejor compró un carro nuevo, y la gente se preguntaba, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y llegaron a esta conclusión: cuando alguien goza del favor de Dios, la bendición de Dios está sobre su vida. Y las buenas noticias viajan rápido también. Las malas viajan, pero las buenas también viajan rápido. Y llegó a oídos del rey David que a Obed le iba bien. Y dijo, es tiempo de traer el arca a la ciudad. Es tiempo de traerla, porque esa bendición es demasiado grande para que esté en una sola casa. Y eso te digo hoy.
La bendición de Dios es demasiado grande como para mirarla de lejos en la vida de otra persona. Esa bendición es para ti. David llevó el arca y en ese momento, entre alegría y júbilo, llevaron la bendición. Jesucristo es la bendición. Y sé que en este tiempo lo será para ti, lo será para mí y lo será para todo aquel que decida creer que aún en medio de cualquier situación podemos alabar a Dios, podemos cantar al Señor, glorificarle porque somos favorecidos por Él. ¿Quieres tomar un momento para orar? ¿Quieres pedirle al Señor que extienda tu territorio, que afirme tu fe, que te llene de sabiduría en este tiempo y que te permita vivir y ver las cosas desde la perspectiva alta que las está viendo? ¿Por qué no se lo pedimos al Señor este día? Porque conozco a un Dios que es fiel y que nos galardona conforme a nuestra fe. Es más, si alguna persona hoy nos ha escuchado, nos has visto, pero todavía no tienes esa certeza y quieres tomar esta decisión hoy de reconocer a Jesucristo como Señor de tu vida, como tu Salvador, quiero animarte a hacer una oración. Es sencilla la oración, porque no se trata de muchas palabras, se trata de la convicción del corazón. Si ese fuera tu caso, ¿por qué no oras así conmigo? Dile: querido Dios, gracias, porque a través de tu palabra me instruyes, porque me muestras un camino. Dile: gracias porque has provisto para mí una vida nueva. Dile: te pido perdón por las veces que no te he tomado en cuenta. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Y quiero a partir de ahora reconocerte como mi Señor y caminar sabiendo quién soy. Una persona que ha sido favorecida por ti. Dile: gracias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, si estás en casa con algunos familiares, si estás en algún pequeño grupo, si estás con alguien más, tomen un momento para orar los unos por los otros. Pero no hagan largas oraciones este día. Hagan oraciones de convicción. Oren la palabra de Dios sobre sus vidas. Y mientras hago esta pequeña oración para bendecir a la iglesia, quiero entonces que también entre ustedes puedan bendecirse. Al terminar este tiempo, si quieres, toma tu teléfono, envía una palabra de bendición a la vida de alguien, una oración, manda una nota de voz. En medio de tantas malas noticias, decirle: gente, hay alguien cuyo favor quiere estar sobre tu vida, o cuyo favor ha puesto a tu disposición. Su gracia está sobre ti. ¿Oramos juntos? Padre, gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, porque tú eres bueno y fiel, porque tu palabra es eterna. Y hoy, Señor, desde mi corazón he transmitido lo que creo has puesto en mi mente y corazón para la iglesia. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo afirme esto en nuestras vidas. Si alguno está caído, que lo levantes, oh Dios. Si alguno se siente afligido, que el gozo tuyo le inunde. Si alguno está angustiado por algo, llénalo de tu paz, oh Dios. Que nos permitas mirar hacia adelante confiadamente, sabiendo que no seguimos a cualquier persona, que no estamos esperando cualquier programa. Estamos simplemente confiando en el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias, Señor. Bendigo a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, cada hombre, cada mujer,
cada matrimonio en tu nombre. Somos la iglesia, somos tu iglesia, Señor, y nos sentimos favorecidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy has tomado la decisión de entregar tu vida al Señor, primeramente permíteme felicitarte y también pedirte que si así lo deseas, nos lo hagas saber, que puedas enviarnos una nota de voz al WhatsApp, puedas enviarnos un correo electrónico, pero de alguna forma déjanos saber que has tomado esa decisión. Queremos saber de ti, queremos conocerte, orar por ti y aún guiarte en esta nueva vida que el Señor te ha entregado. Como iglesia estamos contentos de esta decisión que tomas. Por otro lado, quiero también hablar al resto, a toda la iglesia, y recordarles algunas cosas. Queridos, sé que han sido días de muchos cambios, de muchos retos en diferentes áreas de la vida, pero eso no nos debe detener para seguir haciendo y aún avanzando aquellas cosas o en aquellas cosas que para nosotros son convicciones. Por eso quiero animarles a que continúen compartiendo los unos con los otros, orando los unos por los otros. Si hay alguna persona enferma, que nos permitas también como iglesia unos a otros poder orar juntos de tal manera que podamos ver a Dios obrar cosas maravillosas en medio de nosotros. Por otro lado, quiero recordarles que vamos a tener una actividad 19 y 20 de diciembre. Este mes de diciembre que acaba de iniciar. Es el último de los meses de este año que ha sido particularmente diferente a otros años, pero no por eso, repito, vamos a dejar de hacer aquello que son nuestras convicciones. Recuerdan, cada año tomamos un tiempo para llevar adelante algo que llamamos fiesta de la cosecha y tiempo de acción de gracias. Es una actividad, es una reunión que hacemos para honrar a nuestro Dios. Y vamos a hacerlo quizás de manera distinta como las situaciones ahora mismo nos lo permiten, pero queremos hacerlo. Queremos desde diferentes lugares poder honrar a Dios. Eso va a ser 19 y 20 del mes de diciembre. Inviten a algunas personas, reúnanse en pequeños grupos, de tal manera que podamos hacer no solamente una fiesta de cosecha, sino también un tiempo de acción de gracias. Hay cosas por las cuales agradecer, desde luego que sí, porque nuestro Dios es y seguirá siendo fiel. Por otro lado, quiero animarte a que puedas continuar compartiendo estos temas que hablamos a través de los devocionales. Les estamos enviando a través de las redes, a través del WhatsApp, les estamos enviando el devocional escrito y te animo para que lo hagas y lo compartas y lo que Dios hable a tu vida, no te lo quedes para ti. Este es un tiempo para bendecir la vida de alguien más también. Es probable que con la gracia que Dios te toque en un tiempo devocional, pueda otra persona a través de ti también ser tocada por nuestro Dios, que eso nos sirva también para cobrar ánimo, para ser nutridos, porque eso es la palabra del Señor. ¿Se han dado cuenta de eso? La palabra de Dios es como alimento para nuestra alma, así que cuando nos exponemos a ella a través de los tiempos devocionales, esto también hace que nuestra vida sea más nutrida, y aunque no podemos evitar que ciertas cosas fuera sucedan, lo que sí podemos es fortalecer nuestra alma en el Señor. Y finalmente quiero también agradecer al Señor por hombres y mujeres fieles que cada vez que tienen aquello que de Dios reciben, separan una porción para honrar a Dios por medio de sus diezmos y sus ofrendas. Bendigo sus vidas en el nombre del Señor, pero si hoy alguien ha dispuesto a hacerlo, quiero entonces tomar un momento para orar. Si requieres información de cómo continuar ofrendando, diezmando y aún dar para nuestro ministerio de tal manera de ser parte de los que construyen esta iglesia, de los que construyen el trabajo que llevamos adelante, entonces en nuestra página web puedes encontrar esa
información. Aún hay personas que desde fuera de nuestra nación nos apoyan con lo que hacemos. Bendecimos tu vida. Bendecimos en el nombre del Señor a tu familia y que todo lo que hagas pueda prosperar. Permítanme hacer una oración en relación a esto. Sí, Padre, gracias por cada hombre, mujer, hijos tuyos, Señor, que han tenido a bien vivir confiadamente, constantemente, Señor, aún en esta área. Sabemos que aunque atravesemos momentos que puedan ser de mucho reto para nosotros, no dependemos de lo que tenemos, sino de aquel que nos sostiene a nosotros. Bendigo en tu nombre su vida financiera, bendigo, Señor, sus negocios, su trabajo, la obra que hacen con sus manos, y que en todo puedan ver que tú estás abriendo las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, para derramar bendición en sobreabundancia sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo. Amén y amén. Queridos, un abrazo, que Dios les bendiga muchísimo. Denle un abrazo a su familia también de nuestra parte. Creemos que nuestro Dios está bendiciendo nuestra vida en este tiempo, principalmente con su presencia en nuestra casa, con su presencia en nuestro hogar. Estén pendientes, pero entre tanto, un abrazo y que Dios me les bendiga enormemente.